Muy buenas tardes, le damos a todos y todas las personas que están ahí la más cordial bienvenida a este seminario de alfabetización científica al que les hemos convocado y que esperamos que sea muy útil, ¿cierto?, para poder para poder mirar la información que sabemos que circula por todas partes de una manera crítica, y para tener ese ojo crítico es necesario hablar de los temas que hoy nos va a ayudar a comprender, ¿cierto?, el doctor Cristian Morales. Les voy a presentar a nuestro relator del día de hoy. Cristian es biólogo con formación en neurociencia, especializada en aprendizaje, memoria y comportamiento. Cristian es doctor en neurociencia y magíster en neurociencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, él es licenciado en ciencia con mención en biología por la Universidad de Chile. Actualmente, además, es investigador Fondesit postdoctoral en neurociencia del comportamiento en la Universidad de Chile, y ha sido editor y revisor en Frontiers, por ejemplo, para la revista Cognitive Neuroscience, y se desempeña en diversas universidades como académico, y también trabaja y colabora con nosotros en Arrebol desde el año pasado. Estamos muy contentos de tenerte, Cristian, hoy en día aquí. Así que muchas gracias y te dejo para que puedas partir con tu presentación. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Voy a compartir pantalla en este momento. Sí, perfecto, tengo frontera. Y voy a poner de todas maneras el reloj para ir hablando bien por los tiempos. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Como dijo Evelyn, vamos a hablar hoy día acerca de alfabetización científica en educación. Eh, ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver hoy? Ahí. ¿Cuál va a ser la ruta de presentación? ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a ver? Seguramente, primero quiero presentarle el problema sobre el cual vamos a hablar en esta charla. Seguramente han visto en muchos artículos de prensa títulos como estos o frases como esta. Un artículo científico lo dice, la ciencia lo ha demostrado, investigadores lo han mostrado, lo dice la ciencia. De hecho, es común ver en diferentes noticias que se ocupa este tipo de lenguaje. Porque la pregunta es, ¿qué se quiere decir cuando se dice esto? Cuando la ciencia lo dice, un experto lo dice. En fin, la idea es que vamos a tratar de tener cuidado. Hay que tener cuidado con qué es eso de un investigador lo dice, la ciencia lo dice, porque la ciencia es un paraguas de muchos tipos de investigaciones y cada tipo de investigaciones tiene su límite. Y por lo tanto, eso también te permite interpretar los alcances de cada tipo de investigación. En ese sentido, lo que vamos a hacer hoy día es precisamente hablar un poquito sobre cuáles son esos tipos de estudio, cuáles son sus limitaciones. Y vamos a tocar tres tipos de estudios dentro del grupo de estudios que existen en la ciencia, porque son los tipos de estudios que están siendo más relacionados con la educación. Vamos a hablar sobre qué son los estudios correlacionales, vamos a ver cuáles son las limitaciones de ese tipo de estudios, vamos a hablar de los estudios experimentales, de los metaanálisis, y como dijo Eve, en ese momento vamos a hacer un espacio para preguntas. Luego vamos a volver con motores de búsqueda, dónde es que uno es posible buscar la información, cómo saber que si la información que estamos encontrando es verídica o no, cuáles son los criterios que hay que fijarse, y luego vamos a finalizar con preguntas nuevas. Entonces partamos con esto, que es cuáles son los tipos de estudios. ¿Ya? Vamos a partir entonces por los estudios correlacionales. Siempre les voy a tratar de mostrar un ejemplo para entender lo que son los estudios correlacionales, cada tipo de estudio. Y los estudios correlacionales, como dice la palabra, trata de buscar una correlación, una relación entre variables. Acá el estudio que les muestro trata de relacionar eh, el hecho de haber tocado un instrumento, de haber estudiado un tipo de instrumento, y de qué manera eso puede haber afectado las capacidades de memoria, específicamente capacidades de memoria con recordar palabras. Aquí en este eje se muestra el desempeño en una tarea de memoria de palabras, y acá se muestra en rojo las personas que no han tocado un instrumento, o sea, no han hecho práctica de un instrumento, y en verde las personas que sí han hecho práctica de algún tipo de instrumento, como aprender a tocar guitarra o aprender a tocar piano. Y esto se hace 3 veces. Y si se fijan, cada vez que se hace, las personas que han tocado un instrumento durante su vida tienden a tienen mayores puntajes en esta prueba de memoria de palabras que las personas que no han tocado instrumentos.
los estudios correlacionales tratan de buscar una relación entre variables y lo que hace este estudio es buscar la relación entre haber tocado un instrumento y si eso puede afectar la habilidad de memoria. Lo que muestra este estudio es que las personas que no han tocado un instrumento de su vida tienen valores tienen desempeños menores en esta tarea de memoria de palabras que las personas que ya han tocado un instrumento. Entonces, como les decía, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿se inscribirían ustedes en un curso de guitarra, por ejemplo, para mejorar su memoria? Ya que está esta evidencia. Y entonces aquí empezamos a ver cuáles son los cuidados que hay que tener al momento de tomar una decisión a partir de una evidencia científica. Para ello, entonces veamos qué es lo que hace una correlación. Tenemos el hecho de que no, no se toca un instrumento, o si se puede tocar un instrumento, y por otro lado tenemos el hecho de que puede haber un menor desempeño en la tarea de memoria de palabra o un mayor desempeño. ¿Qué es lo que muestra este estudio? Que hay una relación. No tocar instrumento se relaciona con menor desempeño y que tocar instrumento se relaciona con mayor desempeño. Eso es lo que se muestra. Pero si se fijan que para poder responder esta pregunta, que tiene esta palabra que es bien importante, tocar guitarra para hacer algo, esto involucra una causa, querer que una variable, en este caso tocar un instrumento, pueda afectar a otra. Es decir, lo que uno esperaría es que el estudio hubiera mostrado esto, que tocar un instrumento puede mejorar el desempeño en tarea del lenguaje, de memoria palabra. Sin embargo, eso no lo muestra el estudio, el estudio solamente muestra que hay una relación entre las variables. Por lo tanto, la primera gran limitación que tiene este estudio o cuidado que hay que tener al momento de interpretar los resultados es que correlación no es causa. Es simplemente una relación que sugiere que hay una relación que eventualmente podría ser causal, pero que hasta el momento no se tiene evidencia para ello. Pero sugiere y por lo tanto se necesitarían más estudios para poder probar la posible causa si es que se desea. Bien, esos son entonces los estudios correlacionales. Otro tipo de estudio que se puede hacer son los estudios experimentales. Aquí les muestro un ejemplo. En este estudio lo que se hace es, tengo a una persona que se le hace una tarea, en este caso de memoria de puntos en el espacio, que luego tiene que decir dónde estaban, se apaga la pantalla y tiene que decir dónde estaban los puntos. Y mientras hace la tarea esta de memoria, se le infunde un olor a la pieza. Luego, cuando la persona se va a dormir, se vuelve a infundir el olor, suponiendo que si se infunde el olor durante la noche, se podría reactivar aquellos episodios del día que estuvieron relacionados con el olor. Y luego se mide la tarea de memoria al día siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados? Bien, como todo estudio experimental, los estudios experimentales tienen un grupo experimental en el cual está el olor presente y está un grupo control en el cual no está la variable que yo quiero estudiar. Y que se muestra acá en este eje, que está acá, es el desempeño en tareas de memoria. A mayor valor quiere decir que hay un mejor desempeño. Y el grupo que no estuvo con olor presente, si se fijan, tiene menor capacidad de recordar. Y el grupo que estuvo con olor presente sí pudo recordar mejor. Indicando entonces, o sugiriendo, que el haber reactivado la memoria durante la noche debido a la presencia del olor, mejoró de alguna manera la capacidad de memoria. Entonces, una pregunta que podría surgir al respecto es, ¿comprarían un incienso, por ejemplo, para usarlo mientras realizan la clase? Mientras estudian algo, ocupar un aroma y luego en la noche. Es una pregunta que uno podría hacerse. Entonces, para poder responderla, hay que entender cuáles son las limitaciones de los estudios experimentales. Una de las principales limitaciones que tienen los estudios experimentales es que hay que tener muy claro cuáles son las condiciones experimentales en las cuales se realizó el experimento. Porque eh, lo que ocurre acá en el laboratorio, en condiciones muy controladas, con olores muy específicos, no es lo mismo que puede ocurrir en el aula. En el aula es un ambiente sumamente variable, con muchas otras condiciones a considerar. No es lo mismo. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado al tratar de extrapolar el resultado de un experimento realizado en un laboratorio con condiciones controladas, cuando lo quiero llevar a un ambiente mucho más ecológico, como por ejemplo el aula. Para poder responder a esta pregunta, ¿qué es lo que necesitaría? Se necesitaría poder realizar este experimento en muchas otras condiciones para saber si en muchas otras condiciones, tal como podría ocurrir en el aula, esto se replica o no.
Entonces, una de las primeras consideraciones al tener los estudios experimentales es esta. ¿Cuáles son las condiciones? Para saber si se pueden extrapolar a la condición a la cual yo la quiero llevar. Otra consideración a tener es lo que se conoce como tamaño efecto. Es qué tan grande es el efecto de la intervención. En este caso, el estar presente el olor, si lo comparo con no estar presente el olor. Simplemente podemos entenderlo como la diferencia entre este punto y este punto que está acá. ¿Cuánto es este efecto? ¿Qué tan grande es este efecto? Porque no es lo mismo que haya una intervención tenga un efecto de 1% a que tenga un efecto del 50%. Ese tamaño de efecto es importante. Generalmente cuando se divulga o se hacen notas de prensa asociadas a experimentos, el tamaño de efecto no se tiende a reportar, siendo muy importante porque no es lo mismo querer traspasar algo al aula que tenga un 1% de tamaño de efecto que tenga un 50% de tamaño de efecto. Entonces, esto es muy importante al momento de entender las limitaciones de un estudio experimental, condiciones experimentales y tamaño. Otro tipo de investigación es lo que se conoce como los metaanálisis. Yo le había mencionado anteriormente que si uno quisiera ver que este efecto del aroma es consistente en las diferentes situaciones, se necesitaría repetirlo en otras condiciones, muchas veces. Y los metaanálisis logran rescatar esa idea. Los metaanálisis consiste en un estudio de estudios, donde alguien en algún periodo del tiempo decide investigar la información hacia atrás de toda la evidencia que se ha hecho con respecto a un tipo de investigación. Por ejemplo, en este caso yo le muestro el resultado de este metaanálisis que estudia cada vez que se ha comparado el desempeño de cuando un estudiante lee desde un dispositivo digital o desde de algo físico en papel. ¿Cuál de las dos situaciones es mejor? ¿Leer en papel o leer en un sistema digital? Y lo que se muestra acá, cada una de estas líneas azules es el resultado de un estudio. Si logran verlo aquí, este puntito que está acá corresponde al resultado del estudio. El puntito este que estoy recorriendo con el puntero corresponde al resultado del estudio. ¿Ya? Esta línea que está acá corresponde a un efecto, el cero corresponde a efecto nulo. Si me muevo hacia un lado, quiere decir que hay un efecto hacia una de las intervenciones. En este caso, si me muevo hacia acá, es el efecto hacia el que favorece la lectura en papel. Y si me muevo hacia este lado, es el efecto que favorece los resultados hacia la lectura. Perdón, me confundí. Una confusión. Esto que está acá es la lectura en digital y esto que está acá es cuando favorece la lectura en papel. Entonces, lo que se hace de esto en metaanálisis es ver cómo se han comportado los resultados a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, este estudio que está acá favorece mucho lo que es el estudio en papel, mientras que el estudio que está acá tiende a favorecer el estudio en digital. Entonces, un metaanálisis lo que hace es resumir toda la información que se ha hecho durante eh, muchos años. ¿Y cómo lo hace? Con este puntito, lamentablemente los metaanálisis tienden a tener muchas filas y se resume con este puntito rojo que está acá, que es el efecto global. Uno puede, de alguna manera, ponderar los efectos de todos los estudios para tratar de ver un efecto global durante los años. Y esto es el efecto global, que se suma a partir de todo, ¿ya? Este puntito rojo. Entonces, si se pueden ver, ese puntito rojo está cargado hacia el lado de la lectura en papel, que es este lado de acá. Entonces, dicho esto, la siguiente pregunta es, ¿desecharían entonces la lectura usando medios digitales, dado que este metaanálisis que resume toda la información hecha tiende a tener este efecto hacia este lado de acá? Es una pregunta que uno puede hacerse, ¿ya? Para responder esta pregunta, al igual que en otros casos, hay que tener en consideración cuáles son las limitaciones de los metaanálisis para saber qué es lo que se puede responder, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones a considerar?
Una de ellas es este tamaño, este tamaño efecto que más o menos vimos anteriormente, es que este efecto global, ¿qué tan grande es? En este caso, en este estudio en particular, lo que se muestra es que este efecto global tiene que ser un efecto pequeño, porque es cercano a 0,2 de hecho. ¿Ya? Lo otro que se tiene que considerar es que si bien todos estos estudios comparan lectura en papel con lectura en digital, no siempre son las mismas condiciones experimentales, lo que se conoce como los moderadores, es decir, cómo realmente fueron hechos los estudios. Entonces, si uno se va al detalle un poquito de cómo fueron los estudios en particular, uno modera las conclusiones, por eso se llaman moderadores. En particular, lo que se vio fue lo siguiente. Si bien hay una ventaja de la lectura lectura en papel, lo que se muestra es que la ventaja de la lectura en papel aumentó en la lectura con límite de tiempo en comparación con la lectura a su propio ritmo. ¿Qué quiere decir? Es cierto, hay una ventaja de la lectura en papel que tiene un efecto pequeño, pero ese efecto es, tiende a ser importante cuando considero lecturas en tiempo controlado, cuando digo léalo en esta cantidad de tiempo, no cuando dejo que el estudiante lo lea a su propio ritmo. En esos casos, este efecto tiende a ser más moderado. Lo otro que es importante, la ventaja de la lectura en papel fue consistente en los estudios que utilizaron textos informativos o combinación de informativo y no narrativo, pero no en aquellos que solo utilizaban textos narrativos. Es decir, cuando el estudiante tiene que leer un cuento, por ejemplo, que va a ser un texto narrativo, esta diferencia que se encuentra entre papel y digital no es no tiene el mismo tamaño que cuando sí lo tiene, que cuando es solamente informativo. Es decir, hay un efecto, es un efecto pequeño, pero que depende de las consideraciones, de las condiciones del diseño experimental. Hay otra cosa a considerar. Este estudio es eh, es interesante por el siguiente aspecto. Este estudio lo que trata de mostrar es un metaanálisis nuevamente. Si se fijan, acá cada puntito resume la investigación de muchos estudios y trata de ver cuál es el efecto de diferentes condiciones físicas con respecto a la depresión. O sea, por ejemplo, si el bailar puede bajar la depresión, si hacer yoga puede bajar la depresión, si hacer tai chi puede bajar la depresión. Entonces, ¿cuáles son las evidencias al respecto? De nuevo, como todo metaanálisis, hay una línea que es cero, que involucra cero efecto. Hacia cero, hacia positivo en este caso, quiere decir que no mejora los síntomas de depresión, y en este caso, si es negativo, quiere decir que baja los síntomas de depresión. ¿Ya? Y si se fijan, diferentes condiciones físicas se relacionan con diferentes efectos. ¿Ya? Entonces, viendo este gráfico que está acá, surge la pregunta, ¿cuál es la actividad más efectiva contra la depresión? Simplemente, si uno ve cuál es el valor que más se aparta del cero y está más cerca, o sea, más alejado, por lo tanto, tiene un efecto mayor, uno diría que es la danza. Y por lo tanto, uno podría concluir que la danza es la condición más efectiva. De hecho, voy a mostrarle más adelante, pero así se ha informado en algunos artículos de prensa, que la danza, según este estudio, es lo más efectivo. Pero en los metaanálisis hay que tener otra consideración, algo que se llama la confianza del estudio. Todos los estudios pueden tener limitaciones según que también han sido hechos, si tienen cierto sesgo, si los tamaños de las muestras fueron grandes, si las muestras fueron homogéneas o heterogéneas, es decir, pueden haber diferentes criterios que me clasifican qué tan prolija o no prolija fue la investigación. ¿Qué es lo que se muestra acá? Acá hay una serie de criterios para definir la prolijidad de los estudios, y para cada uno de los estudios se va señalando qué tan prolijos fueron en los diferentes criterios, para finalmente dar un ranking de confianza. Y si se dan cuenta, la mayoría de las actividades relacionadas con bajar la depresión tienen un grado de confianza muy baja, o solamente una que tiende a ser baja, que no es muy baja, que es el caminar o el hacer como trote suave, ¿ya? O hacer como actividad física suave. Entonces, si se fijan, la danza, que es el que en principio tenía el mayor efecto, en términos de confianza, está
muy bajo, igual que las demás, siendo en este caso el caminar la que tiene mayor efecto. Si uno estudia los diferentes sesgos posibles, se muestra que precisamente la danza está en una confianza muy baja y de hecho el caminar tiene una confianza mayor. Como le decía, las autoras del texto de hecho lo mencionan, que según nuestro hallazgo, la danza parece ser un tratamiento prometedor para la depresión con importantes efectos en comparación con otras intervenciones. Sin embargo, el reducido número de estudios, el bajo número de participantes, los secos en el diseño de los estudios nos impiden recomendar la danza con mayor firmeza. Y lamentablemente, cuando esto se llevó a la prensa, algunos artículos de prensa solo se fijaron en esto y reportaron todo lo contrario a lo que la misma autora había mencionado. ¿Qué puede pasar si no tenemos en mente estas limitaciones que yo les he explicado sobre cada tipo de estudio? Puede pasar que se difunda de mala manera o puede tener efectos mucho más complejos, como por ejemplo pasó con el efecto Mozart. El efecto Mozart fue un estudio que salió en el 93 en la revista Nature, en una revista muy catalogada, un estudio experimental que muestra que estudiantes universitarios, cuando se les pone música de Mozart, como muestra gráfica acá, tienden a tener mejor desempeño en una tarea de memoria, perdón, de habilidad lógica, comparado a otras intervenciones como relajación y silencio. Pero si se fijan, ahora que tenemos estos conceptos, fíjense que el tamaño efecto no es tan considerable y la pregunta también es cuáles fueron las condiciones experimentales. El asunto pasó que a partir de este solo estudio, un artículo en la prensa, de hecho en la revista Times, escribió algo completamente distinto a lo que es el estudio, y incluso llegó a decir cosas más potentes que el mismo estudio. Sí, por ejemplo, acá pueden ver una cosa, dice, si todavía había dudas en la mente de alguien, investigadores del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y Memoria, y han determinado que escuchar a Mozart en realidad te hace más inteligente, algo que el texto original nunca lo probó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Lo que seguramente algunos recordarán es que se creó toda una comercialización, incluso en algunos casos políticas públicas al respecto. Entonces, resumiendo, hay diferentes tipos de estudio. La ciencia no es una sola cosa, es un paraguas de tipos de estudio, cada uno con sus limitaciones. Estudios correlacionales, ¿cuál es la limitación? Correlación no es causa. Los estudios experimentales, ¿qué consideraciones hay que tener? El tamaño efecto y las condiciones experimentales. En los metaanálisis, ¿qué consideraciones hay esto? Y esto que hablamos sobre los moderadores. Es importante tener esto en mente para que no ocurran cosas como lo que ocurrió con el efecto Mozart. Bueno, lo que se busca acá es mostrarles dónde uno puede ir a buscar artículos relacionados con un cierto tema, ¿ya? Entonces la idea acá es que mostrarles algunos buscadores y algunos criterios que uno puede utilizar para saber si esa evidencia que uno va encontrando es la adecuada o no, ¿ya? Uno de los buscadores que más se tiende a ocupar es este que se llama Google Académico. Acá les muestro el link donde pueden encontrar este buscador. Lo que uno hace es en esta parte, uno coloca las palabras con las cuales uno quiere buscar. Uno puede colocar palabras en español o en inglés. El, 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 el buscador va a arrojar diferentes tipos de palabras, diferentes tipos de artículos, tanto en español o en inglés, dependiendo de las palabras que hayan puesto. Y uno de los parámetros que uno puede modificar en este tipo de buscadores es el año, desde qué año uno quiere buscar cierta referencia. Algo que ayuda a fijarse es ver cuántas veces el artículo ha sido citado. Eso da alguna sugerencia de qué tanto impacto ha tenido ese artículo en la comunidad científica, ¿ya? Otro tipo de buscador, un poco más específico, un poco con mayor tipo de herramientas, es PubMed, que también acá les muestro el link asociado. PubMed tiene la ventaja de que uno puede hacer búsquedas mucho más detalladas, en el sentido de que puede colocar aquí varios términos. Por ejemplo, acá yo puse ejercicio y cognición y uno puede ir agregando términos para ampliar el rango de búsqueda.
y tiene una serie de pestañas en las cuales puedes decidir una búsqueda más específica. Una buena herramienta que tiene es que me muestra los tipos de estudios asociados con mi búsqueda durante los diferentes años. Dicen que me da una idea de cuándo ha comenzado a ser más publicado, cuándo bajó su nivel de publicación con respecto a ese tema. Y lo mismo tiene una serie de otros parámetros que me pueden hacer más específica la búsqueda. Por ejemplo, puedo decidir si quiero buscar estudios solamente en humanos o en otro tipo de animales. Puedo pedirle específicamente que me arroje metaanálisis o revisiones sistemáticas o review. Puedo hacer una búsqueda mucho más detallada de lo que quiero. Un buscador que es muy útil, sí, especialmente para áreas de la docencia, es ERIC. ERIC es un buscador especializado en temas de docencia. Acá les dejo el link, especialmente para lo de la docencia que le interese. Este buscador es muy bueno al respecto. Cielo también es un buscador que funciona bien y tiene la gracia que en Cielo uno puede encontrar muchos artículos en español. Es cierto que una de las sesgos que tiene la ciencia es que la mayoría de los artículos está hecho en inglés. Entonces, uno, afortunadamente actualmente existen muchos traductores buenos que de hecho pueden traducir todo el paper en la misma estructura, si, es que si se tiene limitaciones con el inglés. Y Cielo puede ser una aproximación si es que se quieren buscar textos en español. Pero bueno, Cielo también tiene Cielo en inglés, pero tiene acceso también a textos en español. Entonces, la pregunta es, si encuentro cualquier tipo de estos artículos, ¿cómo sé qué tan confiable puede ser el artículo? Existen ciertos parámetros que yo puedo utilizar para saber qué tan confiable puede ser el artículo. En particular, existen dos parámetros que pueden ser usados, que es lo que se conoce como el factor de impacto, que es el que menciona acá, que se refiere a cuántas veces ese estudio ha sido citado, ¿ya? Uno puede sugerir que un estudio que ha sido citado muchas veces es porque está teniendo un buen impacto en la comunidad científica y por lo tanto uno puede suponer rigurosidad. Asociado a eso, al factor de impacto también está el cuartil, que uno lo puede encontrar en esta página, ¿ya? Que lo que hace esta herramienta es que me clasifica la revista eh, según estos criterios de factor de impacto y otros más, para saber en qué nivel están. Uno tiene cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, siendo el cuartil 1 es de las revistas que se consideran con mayor impacto y por lo tanto con un nivel de evidencia más alto.